Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de la masonería y su filosofía, a pedido de Boris Tedov. Para eso tenemos que introducirnos en el pasado y hacer una contextualización histórica. Les recuerdo a aquellos que deseen que trate algún tema en particular, que pueden dejar sus pedidos en los comentarios de Spotify o de YouTube, en mi Instagram personal, Hernán Melana, o en el de filosofía.psicología.historia. Y además les pido que se suscriban en las plataformas donde están escuchando estos episodios y que interactúen si es posible, que pongan me gusta, que compartan. Así el algoritmo lo posiciona para que llegue a más oyentes. Vamos al siglo XVIII y de así iremos retrocediendo. En el siglo XVIII tenemos que pensar que eclosionan muchas ideas y movimientos de siglos anteriores, en especial los generados por el Renacimiento, la Reforma y la Ilustración. Es decir, una maduración de grandes transformaciones políticas, religiosas, filosóficas, científicas y sociales. Todo explota para asentar un nuevo orden social y una nueva dinámica en muchos ámbitos. Por ejemplo, se genera conciencia de ciudadanía, se modernizan los estados, incluso existe la posibilidad de establecer que los individuos puedan interpretar las Sagradas Escrituras y, por supuesto, a cuestionarlas, y también a cuestionar estructuras sociales y políticas, la acumulación de la riqueza, etc. En cuanto a la filosofía, había comenzado la racionalidad dejando en segundo plano la teología y la ciencia centrada su objetivo en el desarrollo del conocimiento práctico y experimental. En el siglo XVIII se concentran los movimientos más potentes de la transformación y también se cristalizan los movimientos de resistencia a asumir esta radical transformación. Y allí aparecerá algo que conocemos como francmasonería, también llamada masonería mística, que tiene una doctrina que centra sus esfuerzos en la reintegración del hombre con Dios y que tiene un pensamiento filosófico, teosófico, es decir, hay un ejercicio y un pensamiento para acercarse a Dios. Pero esta francmasonería tiene un origen mucho más antiguo, que son los gremios medievales, que tuvieron influjo y repercusión en la historia posterior como el de construcciones. La logia era una oficina de trabajo provista de mesas y tableros de dibujos en las que había un suelo de yeso para trazar los detalles de una obra. Desde el punto de vista administrativo era también un tribunal bajo la autoridad de un maestro albañil que mantenía disciplina. Es decir, la masonería proviene del gremio de constructores. Por eso, la escuadra y el compás, que son instrumentos para la construcción, son sus símbolos. Como todo gremio medieval, tenían sus patronos protectores, que eran honrados en solemnes fiestas. Los dos patronos eran San Juan el Bautista y San Juan el Evangelista, también conocidos como San Juan de Verano y San Juan de Invierno. En Inglaterra aparece la denominación de francmasón o freestone mason, es decir, el albañil que trabaja la piedra de adorno, para distinguirlo del rogue mason, que es el trabajador tosco, que está comúnmente aplicado a los canteros ingleses, y esto aparece en el 1350. Pero el término de freedom para algunos autores tendría relación con la exención o liberación de los albañiles de las grandes construcciones respecto de las corporaciones de las ciudades en las que vivían. Luego esta masonería medieval pasará a ser la constructora de las grandes catedrales, pasará a ser una masonería operativa, luego habrá una masonería más especulativa. Aproximadamente hasta el siglo XVII tenemos a los constructores. En el siglo XVIII, que es donde empezamos este episodio, aparecerán los masones especulativos, en el sentido de que estarán más abocados a una construcción interior que una construcción exterior. Pero no es que existe una filosofía masónica, porque la masonería proporcionaba un lugar de encuentros de hombres interesados por el humanismo como fraternidad, por encima de las separaciones y de las oposiciones sectarias que tantos sufrimientos habían acarreado a Europa, como por ejemplo la Reforma por un lado, la Contrarreforma por otro. Les animaba a encontrarse en una atmósfera de tolerancia y fraternidad. Lo que se exigía a un masón era la creencia en Dios como medio de conciliar una verdadera amistad entre sus miembros. Y ningún ataque y disputa era permitido en el interior de la logia, y mucho menos las polémicas relativas a la religión o la situación política. Ya en el siglo XVIII, sus estatutos hablan de ser una asociación que admira la armonía de la naturaleza, la obra del gran arquitecto del universo, y es la propagadora de la amistad universal entre los hombres, que permite a cada uno encontrar en las logias su bienestar gracias a la tolerancia a los demás,
Con el tiempo, muchos políticos y grandes hombres de la historia estarán vinculados a la masonería y también muchos hombres de poder. En la masonería hay enseñanzas que se basan en prácticos de ritos sin la reflexión sobre símbolos, y se intenta desterrar a todo aquello que pueda separar o enemistar a los hombres entre sí. Es decir, la masonería es un centro de unión y el medio de conciliar la verdadera fraternidad, según ellos mismos dicen. En la práctica facilitó el encuentro entre católicos y protestantes, o entre cristianos, judíos y musulmanes. ¿Qué busca la masonería como principios y valores? La fraternidad, que es el fomento de la amistad y la solidaridad entre los miembros. La igualdad, porque todos los masones son considerados iguales ante la ley de la logia. La libertad, que es una libertad de pensamiento y expresión siempre y cuando se respete la ley y los principios del orden. La tolerancia, respeto por las diferentes creencias. Y el perfeccionamiento personal, que es la búsqueda constante de crecimiento espiritual, moral e intelectual. A lo largo de la historia, la masonería tuvo una gran influencia significativa en la sociedad, porque muchos personajes históricos han sido masones y la orden ha estado involucrada en movimientos sociales y políticos. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas y de teorías conspirativas. Se acusa a la masonería de secretismo, de ocultar información y de tener agendas ocultas. Ha habido conspiraciones que la han vinculado con el control mundial hasta la influencia en eventos históricos. Y también se ha cuestionado su compatibilidad con las religiones tradicionales. Algunos personajes históricos destacados que se han vinculado a la masonería son George Washington, Benjamin Franklin, Mozart, Voltaire, muchos de los firmantes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y varios líderes de las revoluciones liberales en América Latina, científicos como Newton, Einstein, músicos como Vivaldi, Verdi, escritores como Mark Twain y Victor Hugo, y también emprendedores como Henry Ford y Walt Disney. Pero es muy difícil evitar generalizaciones porque la masonería es una institución compleja con una larga historia y no todos los masones comparten las mismas creencias o valores, así como tampoco comparten la misma filosofía ni el mismo pensamiento entre ellos. Por lo tanto, hablar de una filosofía masónica lo podríamos hacer en un sentido de concepción ética hacia la sociedad, más que de una filosofía en tanto construcción de un sistema de pensamiento. Me despido con una frase de uno de estos famosos personajes históricos que han sido masones. Y elegí una de Benjamin Franklin, aquel que decía que no fallé en la prueba, sino que encontré 100 maneras de hacerlo mal. Pero en esta frase nos expone algo sobre la sabiduría. Al fin y al cabo, es lo que muchos tratamos de perseguir como seres humanos. Y también sobre momentos de la vida que quizás nos traen grandes prejuicios, pero también nos conllevan aspectos positivos. Y esta frase dice así: la tragedia de la vida es que nos hacemos viejos demasiado pronto y sabios demasiado tarde. Gracias por haber llegado hasta aquí, y si te interesa profundizar en filosofía y en por qué pensamos como pensamos, te invito a adquirir mi libro Hacia la filosofía de la libertad, que se encuentra disponible en Amazon, en Mercado Libre, y también lo puedes pedir en la editorial Casa de los Jóvenes o en mi Instagram, Hernán Melana, o en el de filosofía.psicología.historia. Gracias y hasta el próximo episodio.